bonita, eres tú mi mamita, preciosa reina del cielo, ven a darnos consuelo, ven, por favor, hermosa madre de Dios, ven, por favor, porque tú eres mi ilusión. Comienza el cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Vive, María, en tus hijos queridos, protégenos con tu manto, a quienes te amamos tanto, ven, por favor, hermosa Madre de Dios, ven, por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas para esta radio virtual. El cenáculo. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de El Cenáculo. Tenemos un tema muy especial, como siempre, para el día de hoy, basados en la sagrada doctrina católica que incluye la tradición de la Iglesia, citas bíblicas, mensajes de la Virgen, palabras de santos, documentos de la Iglesia. El tema es el falso ecumenismo del que hemos venido hablando a propósito de la propuesta efectuada en días anteriores por el expresidente de Israel, Simón Peres, Premio Nobel de Paz 1994, hecha al Papa Francisco, propuesta de la cual el Papa no ha dado ninguna respuesta por el momento, aparte de un documento que envió a algunas personalidades de un evento internacional realizado también en días pasados en Europa para hablarles de la necesidad de la unidad en búsqueda de la paz. Exactamente fue un video mensaje del Papa, en el que el Papa Francisco dijo que es hora que los jefes religiosos cooperen para la paz. El pronunciamiento lo hizo en un videomensaje al Congreso Interreligioso La Paz en el Futuro, organizado en la ciudad belga de Amberes por la comunidad de San Egidio, y que se está realizando o se realizó en coincidencia con los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. La propuesta que le hizo Simón Peres, expresidente de Israel, al Papa Francisco fue que era urgente crear las Naciones Unidas de las Religiones, es decir, la ONU de las religiones, la única religión mundial, y que él era el Papa Francisco, la persona indicada para presidir y liderar a nivel global esta organización. Eso, aunque las agencias de noticias católicas, esa propuesta, no le han hecho tanto eco, aparte de Infocatólica y de otra agencia, pues ha tenido revuelo en quienes conocemos del tema y en quienes conocemos la Iglesia. Agradezco a la diócesis de Amberes y a la comunidad de San Egidio, dice el Santo Padre en este mensaje, por haber organizado este encuentro en el cual hombres de diferentes tradiciones religiosas han venido para una peregrinación de oración y de diálogo inspirados en el espíritu de Asís. El Papa ha subrayado cómo la guerra nunca es un medio satisfactorio para reparar las injusticias. La guerra arrastra a los pueblos a una espiral de violencia que después se demuestra difícil de controlar. Demuele lo que generaciones han trabajado para construir
y preparar el camino a injusticias y conflictos aún peores, indicó. El Papa Francisco invitó además a que nuestras varias tradiciones religiosas puedan en el espíritu de Asís dar una contribución a la paz. Y agrega, yo espero que estos días de oración y de diálogo sirvan para recordar que la búsqueda de la paz y de la comprensión a través de la oración puedan crear relaciones duraderas de unidad y prevalecer sobre las pasiones de la guerra. Ha llegado el tiempo, prosigue el Papa en el mensaje que fue enviado en video, en el cual los jefes de las religiones cooperen con eficacia en la obra de curar las heridas, resolver los conflictos y buscar la paz, porque indica, la paz es el signo seguro del empeño por la causa de Dios. El Santo Padre indica además su confianza hacia los representantes allí reunidos, los jefes de las religiones llamados a ser hombres y mujeres de paz, que tienen la posibilidad de promover una cultura del encuentro y de la paz cuando otras alternativas fallan o vacilan. Tenemos que ser, concluye el pontífice, constructores de la paz, y nuestras comunidades tienen que ser escuelas de respeto y de diálogo con aquellas de otros grupos étnicos o religiosos. La pregunta es, ¿comenzó el Papa Francisco a actuar como cabeza de la ONU de las religiones? Este tema que estamos planteando lo vamos a ilustrar con documentos y con mucha información durante todo este cenáculo de hoy. Y lo invitamos a usted, querido oyente, a que sea usted mismo quien haga su propio discernimiento. Pues a raíz de esas dos informaciones anteriores, la propuesta del señor Simón Pérez al Papa de liderar la ONU de las religiones, la única religión mundial, y la comunicación, el videomensaje que él envía a Amberes, a esta reunión de diferentes confesiones religiosas, reunión ecuménica, pues queda un sabor pues que es muy extraño para nosotros los católicos. Hay una profecía de la beata Ana Catalina Emmerich que los invito a que repasemos. Yo lo que voy a hacer es leerla. Ustedes, por favor, escúchenla. Aquí en el Cenáculo, 1 hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María. Si Ana Catalina Emmerich es beata, es porque está reconocida por la Iglesia y porque estos mensajes están reconocidos por la Iglesia. Así que partamos de ahí, de esa premisa y de que son oficiales. Relata la beata Ana Catalina Emmerich. Vi bajo una imagen de varios jardines formando un círculo alrededor mío las relaciones del Papa con los obispos. Vi al Papa mismo sobre su trono, colocado como en un jardín. Vi en diversos jardines los derechos y los poderes de estos obispos, bajo forma de plantas, flores y frutos. Y vi relaciones, corrientes, influencias, como hilos o rayos, yendo de la sede de Roma a los jardines. Vi sobre la tierra, en estos jardines, la autoridad espiritual del momento. Vi en el aire, encima de ellos, la cercanía de nuevos obispos. Así, por ejemplo, vi en el aire, en el futuro, encima del jardín donde se encontraba el severo superior, el obispo de entonces, severo porque era firme en la fe, un nuevo obispo mitrado, la mitra y todo lo demás. Vi alrededor de él protestantes que querían hacerle descender en el jardín, pero no con las condiciones que el Papa había exigido. Ellos buscaban infiltrarse por toda clase de medios, desordenaban ciertas partes del jardín donde plantaban malas semillas. Les vi tanto en un lugar, tanto en otro, cultivar o dejar en baldío, demoler y no quitar los escombros, etc. Todo estaba lleno de trampas y de ruinas. Les vi interceptar y desviar las vías que iban al Papa.
Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se habían propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía legítimamente la autoridad espiritual. Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño número solamente perfectamente sano. Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder y la religión católica caer en decadencia completa. Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto, la fusión de las iglesias. Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. Y este plan tenía en Roma misma a sus promotores entre los prelados. ¿A qué se refiere Ana Catalina Emmerich con protestantes iluminados? ¿Serán protestantes que hacen parte de los Illuminati, de los iluminados, la secta secreta más poderosa del mundo? ¿O será que se refiere a iluminados por decir ilustrados? Cualquiera de las dos podría ser. Ellos construían una gran iglesia extraña y extravagante. Todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos. Evangélicos, católicos, sectas de todo tipo, lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos, donde no habría más que un pastor y un solo rebaño, manipulando el texto bíblico. Tenía que haber también un papa, pero que no poseyera nada y fuera asalariado, fuera un empleado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas, pero en el lugar del altar no había más que desolación y abominación. Esta, la visión de la beata Ana Catalina Emmerich, que repito, si ella es beata, porque está aprobada por la iglesia y está aprobado esta profecía que aún no se cumple, Ya regresamos aquí en el cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María, para ver qué es lo que le dice la Santísima Virgen al padre Stefano Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano. Vamos a compartir con todos ustedes lo que la Santísima Virgen María le dictó en alocución interior al padre Stefano Gobi sobre el falso ecumenismo. Fue en San Omero, Teramo, el 27 de octubre de 1986, durante una jornada mundial de oración por la paz. Se llama el mensaje La misión confiada a la Iglesia. Todos los mensajes que la Santísima Virgen le dio al padre Gobi en tantos años siempre tienen un título. El título de este mensaje es La misión confiada a la Iglesia. Dice la Santísima Virgen María: hoy invocáis la paz con una jornada que reúne a los representantes de todas las religiones en una comunión de oración y ayuno, más o menos lo que están haciendo, lo que han hecho en Amberes, lo que han hecho en Asís. ¿Sí? Este es el camino que yo os he indicado. La paz puede llegar a vosotros como don de Dios. Cuanto más queráis construir la paz a través de humanas discusiones y pactos mutuos, tanto más se alejará de vosotros. Sí, porque la paz no se va a conseguir con un documento firmado por los líderes de las religiones. Con eso no se terminan las guerras, porque las guerras están no originadas en las religiones, como nos quieren hacer creer los más importantes jefes de Estado del planeta, que hacen parte del G9 y del G10 y del G20, en fin, de todas esas organizaciones y de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y de los países del Pacífico o de África. No, la paz se consigue cambiando el corazón de las personas, no con un documento que firmen las religiones. No son las religiones las culpables de las guerras. Si uno revisa la historia del planeta, se encuentra con que son naciones contra naciones,
no religiones contra religiones. Así que no se puede culpar a las religiones de la guerra, aparte de casos muy excepcionales, como el del Islam, que sí quiere imponer la Sharia y quiere imponer un Estado islámico a la fuerza y con violencia, como si Alá les ordenara salir a matar a los que no son islámicos. Sigo con lo de la Virgen María. Dice ella entonces: este es el camino que yo os he indicado. La paz puede llegar a vosotros como don de Dios. Cuanto más queráis construir la paz a través de humanas discusiones y pactos mutuos, tanto más se alejará de vosotros. Por esto es necesario que la humanidad vuelva a Dios por el camino de la conversión y del cambio del corazón, lo que yo estaba diciendo. Solo Jesucristo os ha indicado el camino para llegar al Padre en su espíritu de amor. Es menester que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y que acojan y sigan el Evangelio de Jesús. Esta es la misión confiada a la Iglesia Católica. Esto es lo que hoy deben hacer sus ministros, los consagrados y todos los fieles, con la valentía de los mártires y con la fortaleza de los confesores de la fe. Es necesario anunciar a todo el mundo la buena nueva de que solo Jesucristo es vuestro Salvador y vuestro Redentor. Solamente Jesucristo os puede conducir a la paz. Es necesario predicarlo a todos, sin miedo y sin compromisos, cumpliendo su divino mandato. Id por todo el mundo y anunciad mi evangelio a todas las criaturas. El que crea y se bautice será salvado. Entonces, dice la Virgen, el intento de reunir todas las religiones, incluso aquellas que adoran a seres falsos y falaces, con la perspectiva de una unión religiosa mundial para la defensa de los valores humanos, es vano, peligroso y no conforme al deseo de mi corazón inmaculado, y esto puede conducir incluso al aumento de la confusión, a la indiferencia religiosa, y puede hacer aún más difícil la consecución de la verdadera paz. Por esto hoy os digo, anunciad a Cristo a todos, sed fieles solo a Cristo y a su Evangelio, y seréis verdaderos constructores de la paz. Más clara no puede ser la Santísima Virgen María. Más claro no puede ser el cielo en lo que le mostró en esa visión Dios Padre a la beata Ana Catalina Emmerich. Más claro no puede ser la Virgen en lo que le dice al Padre Stefano Gobi. Pero tenemos más sobre este tema aquí en el Cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. También el magisterio de los papas habla del falso ecumenismo. Hay algunas citas, vamos a mirar 2 o 3. Hay una que está en la carta encíclica Mirari Vos, que traduce uno se pregunta, está en latín, escrita por su santidad Gregorio XVI, sobre los errores modernos. La carta encíclica, repito, Mirari Vos, en el numeral 9. Esta encíclica fue publicada el 15 de agosto de 1832 y toma total vigencia. Mire lo que dice en el numeral 9 de esta encíclica. Otra causa que ha producido muchos de los males que afligen a la Iglesia es el indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, y que enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, con tal que haya rectitud y honradez en las costumbres. Fácilmente, en materia tan clara como evidente, podéis extirpar de vuestra grey error tan execrable. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por lo tanto, los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que según la sentencia del Salvador están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo, y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guarden íntegra y sin mancha.
Solo los soberbios, o más bien los ignorantes, pretenden sujetar a criterio humano, en un falso humanismo, los misterios de la fe que exceden a la capacidad humana, confiando solamente en la razón que por condición propia de la humana naturaleza es débil y es enfermiza. Su Santidad Gregorio XVI, carta encíclica Mirari Vos, uno se pregunta sobre los errores modernos, numeral 9, publicada el 15 de agosto de 1832. El segundo, referencia a lo que han dicho los papas, es de Pío IX, la carta encíclica Quanto confiamur moerore, cuanto más confianza, de la pena, del 10 de agosto de 1863, ¿sí? Posterior a la de San Gregorio XVI, dice el Papa Pío IX. A ver si es Pío IX. Sí, Pío IX. Dice, y aquí, queridos hijos y venerables hermanos, es menester recordar y reprender nuevamente el gravísimo error en que míseramente se hallan algunos católicos, al opinar que hombres que viven en el error y ajenos a la verdadera fe y a la unidad católica pueden llegar a la eterna salvación, lo que ciertamente se opone en sumo grado a la doctrina católica. Notoria cosa es a nosotros y a vosotros que aquellos que sufren de ignorancia invencible acerca de nuestra santísima religión católica, que cuidadosamente guardan la ley natural y sus preceptos, esculpidos por Dios en los corazones de todos y están dispuestos a obedecer a Dios y llevan vida honesta y recta, pueden conseguir la vida eterna por la operación de la virtud de la luz divina y de la gracia. Pues Dios, que manifiestamente ve, escudriña y sabe la mente, animó pensamientos y costumbres de todos, no consiente en modo alguno, según su suma bondad y clemencia, que nadie sea castigado con eternos suplicios, sino es reo de culpa voluntaria. Pero bien conocido es también el dogma católico, a saber, que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia católica, y que los contumaces contra la autoridad y definiciones de la misma Iglesia, y los pertinazmente divididos de la unidad de la misma Iglesia y del romano pontífice, sucesor de Pedro, a quien fue encomendada por el Salvador la guarda de la viña, no pueden alcanzar la eterna salvación. Cierro comillas. Pío IX, carta encíclica Quanto confiamur moerore, del 10 de agosto de 1863. Pero ahora lo que se estila es que el Papa solo quiere que lo reconozcan como el obispo de Roma, no como el vicario de Cristo en la tierra ni como el sumo pontífice. Y eso nos pone a pensar. Hay otro aparte de otra encíclica que se llama Mortalium Animus, la mortalidad del alma, algo así. Alma mortal, alma mortal, de su Santidad Pío XI, del 6 de enero de 1928. Dice el Papa, su Santidad Pío XI, podrá parecer que dichos pancristianos, tan atentos a unir las iglesias, persiguen el fin nobilísimo de fomentar la caridad entre todos los cristianos católicos y entre los demás cristianos. Pero, ¿cómo es posible que la caridad redunde en daño de la fe? Nadie ciertamente ignora que San Juan, el apóstol mismo de la caridad, el cual en su evangelio parece descubrirnos los secretos del corazón santísimo de Jesús, y que solía inculcar continuamente a sus discípulos el nuevo precepto amaos unos a los otros, prohibió absolutamente todo trato y comunicación con aquellos que no profesasen íntegra y pura la doctrina de Jesucristo, cuando dijo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, y ni siquiera le saludéis. Juan 2:10. Siendo pues la fe íntegra y sincera como fundamento y raíz de la caridad, necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos, principalmente con el vínculo de la unidad de la fe. Bien claro se muestra, continúa diciendo Pío XI, pues, venerables hermanos, ¿por qué esta sede apostólica no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de acacólitos
porque la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Su Santidad Pío XI, carta encíclica Mortalium Animus del 6 de enero de 1928, que vamos a leer completica a continuación aquí en el Cenáculo, una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María, una producción de www.radiorosamísticacolombia.com. Encíclica Mortalium Animos, alma mortal, es muy corta, acerca de cómo se ha de fomentar la verdadera unidad religiosa. El Papa Pío XI, el 6 de enero de 1928, dice: venerables hermanos, salud y bendición apostólica. El numeral 1 se refiere al ansia universal de paz y fraternidad. Nunca, quizás como en los actuales tiempos, se ha apoderado del corazón de todos los hombres un tan vehemente deseo de fortalecer y aplicar al bien común de la sociedad humana los vínculos de fraternidad que en virtud de nuestro común origen y naturaleza nos unen y enlazan a unos con otros. Porque no gozando todavía las naciones plenamente de los dones de la paz, antes al contrario, estallando en varias partes discordias nuevas y antiguas, en forma de sediciones y luchas civiles, y no pudiéndose además dirimir la controversia, harto numerosas acerca de la tranquilidad y prosperidad de los pueblos, sin que intervengan en el esfuerzo y la acción concordes de aquellos que gobiernan los estados y dirigen y fomentan sus intereses, fácilmente se echa de ver, mucho más conviniendo todos en la unidad del género humano, porque son tantos los que anhelan ver a las naciones cada vez más unidas entre sí por esta fraternidad universal. Segundo numeral, la fraternidad en religión, congresos ecuménicos, reuniones ecuménicas, que ahora las hay por todas partes en todos los continentes. Y a los eventos católicos invitan a hablar personas de otras religiones, como sucedió aquí con el Congreso Mundial de la Misericordia en Bogotá el mes anterior. Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir, dice el Papa Pío XI, en lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por Jesucristo nuestro Señor. Convencidos de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso, parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros en materia de religión, convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento común de la vida espiritual. Con tal fin, suelen estos mismos y cada vez más, repito, organizar congresos, reuniones y conferencias con no escaso número de oyentes e invitar a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos y hasta aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su persona o misión. El tercer punto de esta encíclica tan importante que se llama Mortalium Animus, vamos a apuntarlo por acá porque hay que estar recordando, Mortalium con M final, Animos, búsquenla usted, si la quiere profundizar, búsquela en internet o pídanosla a nosotros a través del correo rosomístico@yahoo.com y con todo gusto se la hacemos llegar por correo para que usted la profundice y la difunda, porque los documentos de la Iglesia de los papas jamás pierden vigencia. Mortalium Animus, alma mortal, del Papa Pío XI, del 6 de enero de 1928. Vigente totalmente. Y en su numeral 3, que se llama Los católicos no pueden aprobarlo, dice lo siguiente: tales tentativas no pueden de ninguna manera, esas de reunirse, obtener la aprobación de los católicos. Repito,
tales tentativas, tales reuniones como la de Amberes en estos días, como los congresos ecuménicos, como las reuniones de Asís donde llevaron engañado a San Juan Pablo II, no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues aunque de distinto modo todas nos muestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Ese es el argumento que tienen quienes organizan esas reuniones, pero la Iglesia Católica desde siempre no está de acuerdo con eso. Cuantos sustentan esta opinión, dice el Papa Pío XI, no solo yerran y se engañan, sino que también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo, al humanismo y al ateísmo, de donde claramente se sigue que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. Cuarto punto de esta encíclica Mortalium Animos, alma mortal. Otro error, la unión de todos los cristianos, los argumentos falaces para lograr esa unión y que son los que en este momento están muy fuertes y que están impulsados por los gobiernos y por los medios de comunicación y por las organizaciones secretas, también, ya lo sabemos todos, infiltradas en la Iglesia. Dice el Papa Pío XI sobre este tema: pero donde con falaz apariencia de bien se engañan más fácilmente algunos, es cuando se trata de fomentar la unión de todos los cristianos. ¿Acaso no es justo, suele repetirse, y no es hasta conforme con el deber, que cuantos invocan el nombre de Cristo se abstengan de mutuas recriminaciones y se unan por fin un día con vínculos de mutua caridad? ¿Y quién se atreverá a decir que ama a Jesucristo si no procura con toda su fuerza realizar los deseos que él manifestó al rogar a su Padre que sus discípulos fueran una sola cosa? Y el mismo Jesucristo, por ventura, no quiso que sus discípulos se distinguiesen y diferenciasen de los demás por este rasgo y señal de amor mutuo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Ojalá, añaden, fuesen una sola cosa todos los cristianos, todos los católicos. Mucho más podrían hacer para rechazar la peste de la impiedad, que deslizándose y extendiéndose cada vez más, amenaza debilitar el Evangelio. Y mucho más en estos albores del siglo XXI. El quinto punto de la encíclica se refiere a debajo de esos argumentos se oculta un error gravísimo. Dice el Papa Pío XI: estos y otros argumentos parecidos, los anteriores, divulgan y difunden los llamados pancristianos, los cuales, lejos de ser pocos en número, han llegado a formar legiones y a agruparse en asociaciones ampliamente extendidas, bajo la dirección, la más de ellas, de hombres católicos, aunque discordes entre sí en materia de fe. Hombres católicos que se confiesan católicos, pero que están infiltrados en la Iglesia. Y cada vez hay más. Recuerden que esto fue escrito el 6 de enero de 1928. Y estamos en el año 2014. Entonces cada vez hay más gente de esta, ¿no? Haciendo el mal dentro de la propia Iglesia. Cuando el Papa se refiere a legiones, recordemos la respuesta que le da el demonio en el Evangelio al Señor cuando le ordena salir y el demonio le dice: no soy uno, somos legiones. Eso hay que entenderlo dentro de nuestro discernimiento. El sexto punto de Mortalium Animos, esta encíclica de Pío XI, es la verdadera norma de esta materia. Dice lo siguiente: exhortándonos pues la conciencia de nuestro deber a no permitir que la grey del Señor sea sorprendida por perniciosas falacias, invocamos vuestro celo, venerables hermanos, para evitar mal tan grave, pues confiamos que cada uno de vosotros, por escrito y de palabra, podrá más fácilmente comunicarse con el pueblo y hacerle entender mejor los principios
y argumentos que vamos a exponer y en los cuales hallarán los católicos la norma de lo que deban pensar y practicar en cuanto se refiere al intento de unir de cualquier manera en un solo cuerpo a todos los hombres que se llaman católicos. Dice el Papa Pío XI por escrito y de palabra. Pues ahora tenemos que utilizar, eso fue en el 28, en el 1928, ahora tenemos que utilizar todos los medios de comunicación católicos y católicos sinceros y la internet, las redes sociales, las radios online como esta, como Radio Rosa Mística Colombia.com. Y entonces poder abrir los ojos de los católicos del mundo, del que quiera abrirlos, porque hay libre albedrío, para que se den cuenta que las cosas no van tan bien como se creen. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomístico@yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, @elcenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes. Querido oyente, sus donaciones para Radio Rosa Mística Colombia.com usted puede hacerlas en la cuenta de ahorros Bancolombia, número 052 24 15 34 83. Repito, cuenta Bancolombia, cuenta de ahorros número 052 24 15 34 83, a nombre de Luz Clemencia Serrano San Miguel, la cuenta oficial de Radio Rosa Mística Colombia.com para las donaciones que usted quiere hacer con destino a esta misión, a esta trabajo de evangelización a través de la radio virtual. Dios les bendiga y la Santísima Virgen les proteja y les guarde siempre. Muchas gracias. Retornamos al cenáculo, una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María. Estamos a propósito de la propuesta del expresidente de Israel, Simón Pérez, hecha al Papa Francisco para que lidere la ONU de las religiones, las Naciones Unidas de la religión, la única religión mundial, y también a propósito del documento que enviara el Papa en un videomensaje a la reunión ecuménica de Amberes, donde les pide unirse en busca de la paz del planeta como si las religiones fueran las culpables de las guerras. Estamos analizando y mirando, repasando la encíclica Mortalium Animos del Papa Pío XI, publicada el 6 de enero de 1928. Y llegamos al numeral número 7. Se titula Solo una religión puede ser verdadera, la revelada por Dios. Dice lo siguiente el Papa Pío XI. Dios, creador de todas las cosas, nos ha creado a los hombres con el fin de que le conozcamos y le sirvamos. Tiene pues nuestro Creador perfectísimo derecho a ser servido por nosotros. Pudo ciertamente Dios imponer para el gobierno de los hombres una sola ley, la de la naturaleza, ley esculpida por Dios en el corazón del hombre al crearle, y pudo después regular los progresos de esa misma ley con solo su providencia ordinaria. Pero en vez de ella, prefirió dar él mismo los preceptos que habíamos de obedecer, los 10 mandamientos, y en el decurso de los tiempos, esto es desde los orígenes del género humano hasta la venida y predicación de Jesucristo, enseñó por sí mismo a los hombres los deberes que su naturaleza racional les impone para con su Creador. Dios,
que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas, nos ha hablado últimamente por su Hijo Jesucristo, dice el Evangelio, por donde claramente se ve que ninguna religión puede ser verdadera fuera de aquella que se funda en la palabra revelada por Dios, revelación que comenzada desde el principio y continuada durante la ley antigua, fue perfeccionada por el mismo Jesucristo con la ley nueva. Ahora bien, si Dios ha hablado, y que haya hablado lo comprueba la historia, es evidente que el hombre está obligado a creer absolutamente la revelación de Dios y a obedecer totalmente sus preceptos, y con el fin de que cumpliésemos bien lo uno y lo otro, para gloria de Dios y salvación nuestra, el Hijo unigénito de Dios fundó en la tierra su iglesia. Llegamos al numeral 8. La única religión revelada es la de la Iglesia Católica. Repito que esto es Mortalium Animos, alma mortal, del Papa Pío XI, encíclica del 6 de enero de 1928. Dice en el numeral 8, la única religión revelada es la de la Iglesia Católica. Así pues, los que se proclaman cristianos, es imposible, no crean que Cristo fundó una iglesia y precisamente una sola. Es más, no la fundó, la creó. Las demás sí son fundadas por hombres. Mas, si se pregunta, ¿cuál es esa iglesia conforme a la voluntad de su fundador? En esto ya no convienen todos. Muchos de ellos, por ejemplo, niegan que la iglesia de Cristo haya de ser visible, a lo menos en el sentido de que deba mostrarse como un solo cuerpo de fieles, concordes en una misma doctrina y bajo un solo magisterio y gobierno. Estos tales, entienden que la iglesia visible no es más que la alianza de varias comunidades cristianas, aunque las doctrinas de cada una de ellas sean distantes. Pero lo cierto es que Cristo nuestro Señor instituyó su iglesia como sociedad perfecta, externa y visible por su propia naturaleza, a fin de que prosiguiese realizando de allí en adelante la obra de la salvación del género humano bajo la guía de una sola cabeza, con magisterio de viva voz y por medio de la administración de los sacramentos, fuente de la gracia divina. Por eso en sus parábolas afirmó que era semejante a un reino, a una casa, a un aprisco y a una grey. Esta iglesia, tan maravillosamente fundada, creada, no podía ciertamente cesar ni extinguirse, muerto su fundador, su creador y los apóstoles que en un principio la propagaron, puesto que a ella se le había confiado el mandato de conducir a la eterna salvación a todos los hombres sin excepción de lugar ni de tiempo. Id pues e instruid a todas las naciones, dice la palabra. En el cumplimiento continuo de este oficio, ¿acaso faltará a la iglesia el valor, la eficacia, hallándose perpetuamente asistida con la presencia del mismo Cristo que solemnemente le prometió: he aquí que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos? Eso también es bíblico. Por tanto, la iglesia de Cristo no solo ha de existir necesariamente hoy, mañana y siempre, sino también ha de ser exactamente la misma que fue en los tiempos apostólicos. Si no queremos decir, y de ello estamos muy lejos, que Cristo nuestro Señor no ha cumplido su propósito, o se engañó cuando dijo que las puertas del infierno no habían de prevalecer contra ella. Eso también es bíblico, ¿verdad? Todo lo que acabamos de leer de esta encíclica Mortalium Animos tiene un rigor bíblico impresionante, un rigor de doctrina a la luz de la palabra de Dios. El numeral 9 dice lo siguiente: un error capital del movimiento ecuménico en la pretendida unión de iglesias cristianas. Es lo que se está proponiendo en la actualidad, muchos siglos después de que esta encíclica fuera publicada, Mortalium Animos, de Pío XI, el 6 de enero de 1928, muchos siglos, o mejor, un siglo después, porque fue en 1928, en el siglo XX, comienzos del siglo XX, muchos años después,
comenzando este siglo, casi 100 años después, si a 28 le quitamos 14, porque estamos en el 2014, serían 86 años después, ¿no? De 1928. Faltarían 14 años para los 100. Se está proponiendo ese error capital del movimiento ecuménico, que es la pretendida unión de iglesias cristianas. Y aquí se nos ofrece ocasión, dice Pío XI, de exponer y refutar una falsa opinión de la cual parece depender toda esta cuestión, y en la cual tiene su origen la múltiple acción y confabulación de los católicos que trabajan, como hemos dicho, por la unión de las iglesias cristianas. Los autores de este proyecto no dejan de repetir casi infinitas veces la palabra de Cristo: sean todos una misma cosa, habrá un solo rebaño y un solo pastor, que es bíblico también, más de tal manera las entienden que, según ellos, solo significan un deseo y una aspiración de Jesucristo, deseo que todavía no se ha realizado. Opinan, pues, que la unidad de fe y de gobierno, nota distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no ha existido casi nunca hasta ahora, y ni siquiera hoy existe. Podrá ciertamente desearse, y tal vez algún día se consiga mediante la concordante impulsión de las voluntades, pero entre tanto habrá que considerarla solo como un ideal. La división de la Iglesia. Curiosamente, hace unos días, un par de semanas, el Papa Francisco decía en el Ángelus Dominical que lo que más daño le está haciendo a la Iglesia es la división. Es la división. Y es el chisme. Y es la envidia también. Y Pío XI, cuando escribió esta encíclica en enero de 1928, Mortalium Animos, dijo sobre el tema lo siguiente: añaden que la Iglesia, de suyo o por su propia naturaleza, está dividida en partes, esto es, se halla compuesta de varias comunidades distintas, separada todavía unas de otras, y conscientes en algunos puntos de doctrina, aunque discrepantes en lo demás, y cada una con los mismos derechos exactamente que las otras, y que la Iglesia solo fue única y una, a lo sumo desde la edad apostólica hasta tiempos de los primeros concilios ecuménicos. Sería necesario, pues, dicen, que suprimiendo y dejando a un lado las controversias y variaciones rancias de opiniones que han dividido hasta hoy a la familia católica, se formule, se proponga con las doctrinas restantes una norma común de fe con cuya profesión puedan todos no ya reconocerse, sino sentirse hermanos, y cuando las múltiples iglesias o comunidades estén unidas por un pacto universal, entonces será cuando puedan resistir sólida y fructuosamente los avances de la impiedad. Esto es así tomando las cosas en general, venerables hermanos, mas hay quienes afirman y conceden que el llamado protestantismo ha desechado demasiado desconsideradamente ciertas doctrinas fundamentales de la fe y algunos ritos del culto externo ciertamente agradables y útiles, los que la Iglesia romana, por el contrario, aún conserva. Y añaden, sin embargo, en el acto, que ella ha obrado mal porque corrompió la religión primitiva, por cuanto agregó y propuso como cosa de fe algunas doctrinas no solo ajenas, sino más bien opuestas al Evangelio, entre las cuales se enumera especialmente el primado de jurisdicción que ella adjudica a Pedro y a sus sucesores en la sede romana. En el número de aquellos, aunque no sean muchos, figuran también los que conceden al romano pontífice cierto primado de honor o alguna jurisdicción o potestad de la cual creen, sin embargo, que descienden no el derecho divino, sino de cierto consenso de los fieles. Otros, en cambio, aún avanzan a desear que el mismo pontífice presida sus asambleas, las que pueden llamarse multicolores. Por lo demás, aun cuando podrán encontrarse a muchos no católicos que predican a pulmón lleno la unión fraterna en Cristo, sin embargo, hallarán pocos a quienes se ocurren que han de sujetarse y obedecer al vicario de Jesucristo cuando enseña o manda y gobierna. Multicolores, los que pueden llamarse multicolores, pues la bandera multicolor es la bandera del lobby gay,
en esta época. Y tal vez esto sea una predicción, una profecía del Papa Pío XI, porque es ahora cuando ellos quisieran poner en lo alto de la cúpula de San Pedro la bandera multicolor, la bandera del pecado, la bandera de la promiscuidad. Continúo con el Papa Pío XI. Entre tanto asevera que están dispuestos a actuar gustosos en unión con la Iglesia romana, naturalmente en igualdad de condiciones jurídicas, o sea, de igual a igual, mas si pudieran actuar, no parece dudoso de que lo harían con la intención de que por un pacto o convenio por establecerse tal vez no fueran obligados a abandonar sus opiniones que constituyen aún la causa porque continúan errando y vagando fuera del único redil de Cristo. Pues déjenme decirles que Mortalium Animos es toda una profecía, esta encíclica del Papa Pío XI del 6 de enero de 1928. Es toda una profecía. El numeral 10 dice: la Iglesia Católica no puede participar en semejantes uniones. Siendo todo esto así, claramente se ve que ni la sede apostólica puede en manera alguna tener parte en dichos congresos ecuménicos, ni de ningún modo pueden los católicos favorecer ni cooperar a semejantes intentos, y si lo hiciesen darían autoridad a una falsa religión cristiana católica, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Numeral 11. La verdad revelada no admite transacciones. Dice Pío XI: y habremos nosotros de sufrir cosa que sería por todo extremo injusta, que la verdad revelada por Dios se rindiese y entrase en transacciones. ¿Estamos a punto de esas transacciones? Esto parece profético. Es muy profético, diría yo. Responde a la pregunta el propio Pío XI, porque de lo que ahora se trata es de defender la verdad revelada. Para instruir en la fe evangélica a todas las naciones, envió Cristo por el mundo todo a los apóstoles, y para que estos no errasen en nada, quiso que el Espíritu Santo les enseñase previamente toda la verdad. Cuando Pentecostés, ¿recuerdan ustedes? Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Santísima Virgen María cuando estaban en el cenáculo, presidido por ella. ¿Y acaso esta doctrina de los apóstoles ha descaecido del todo o siquiera se ha debilitado alguna vez en la Iglesia a quien Dios mismo asiste, dirigiéndola y custodiándola? Y si nuestro Redentor manifestó expresamente que su evangelio no solo era para los tiempos apostólicos, sino también para las edades futuras, ¿habrá podido hacerse tan oscura e incierta la doctrina de la fe que sea hoy conveniente tolerar en ella hasta las opiniones contrarias entre sí? Si esto fuese verdad, habría que decir también que el Espíritu Santo infundido en los apóstoles y la perpetua permanencia del mismo Espíritu en la Iglesia y hasta la misma predicación de Jesucristo habría perdido hace muchos siglos toda utilidad y eficacia, afirmación que sería ciertamente blasfema. El numeral 12. La Iglesia Católica depositaria infalible de la verdad. Ahora bien, cuando el Hijo unigénito de Dios mandó sus legados que enseñasen a todas las naciones, impuso a todos los hombres la obligación de dar fe a cuanto les fuese enseñado por los testigos predestinados por Dios. Obligación que sancionó de este modo: el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. Esto es bíblico. Pero ambos preceptos de Cristo, uno de enseñar y otro de creer, que no pueden dejar de cumplirse para alcanzar la salvación eterna, no pueden siquiera entenderse si la Iglesia no propone íntegra y clara la doctrina del Evangelio y si al proponerla no está ella exenta de todo peligro de equivocarse, acerca de lo cual van extraviados también los que creen que sin duda existe en la tierra el depósito de la verdad, pero que para buscarlo hay que emplear tan fatigosos trabajos, tan continuos estudios y discusiones, que apenas basta la vida de un hombre para hallarlo y disfrutarlo. Como si el benignísimo Dios hubiese hablado por medio de los profetas y de su Hijo unigénito, para que lo revelado por esto solo pudiesen conocerlo unos poquitos, y esos ya ancianos, y como si esa revelación no tuviese por fin enseñar la doctrina moral y dogmática,
por la cual se ha de regir el hombre durante el curso de su vida mortal y que ya muchos conocemos. Y muchos la conocen, esa doctrina, sagrada doctrina de la Iglesia, y no la cumplen, y no la quieren acatar, y la quieren manipular, y quieren hacer un Dios y una doctrina que se acomode a ellos. No ellos acomodarse a Dios, el único y verdadero Dios, el camino, verdad y vida, y la única doctrina real que es la de la Iglesia Católica. 13. Sin fe no hay verdadera caridad. Se está hablando en esta época de una misericordia humanizada, pero una misericordia sin fe no tiene ninguna caridad. Es una simple filantropía humana. Una simple filantropía humana. Veamos lo que dice sobre este tema el Papa Pío XI en Mortalium Animos. Podrá parecer que dichos pancristianos, tan atentos a unir las iglesias, persiguen el fin nobilísimo de fomentar la caridad entre todos los católicos y entre los cristianos, pero ¿cómo es posible que la caridad redunde en daño de la fe? Nadie ciertamente ignora que San Juan, el apóstol mismo de la caridad, del amor, el cual en su evangelio parece descubrirnos los secretos del corazón santísimo de Jesús y que solía inculcar continuamente a sus discípulos el nuevo precepto, amaos unos a los otros, prohibió absolutamente todo trato y comunicación con aquellos que no profesasen íntegra y pura la doctrina de Jesucristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y ni siquiera le saludéis. Siendo pues la fe íntegra y sincera como fundamento y raíz de la caridad, necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos principalmente con el vínculo de la unidad de la fe, no con una misericordia humanizada, prostituida, llena de tolerancia hasta con el pecado. Eso no es misericordia, porque la misericordia no funciona sola, lo hemos dicho muchas veces. La misericordia funciona con la justicia, ¿sí? Por eso sin fe no hay verdadera caridad, porque dentro de la caridad también está la justicia. Numeral 14. Unión irrazonable. Dice Pío XI en Mortalium Animos. Por tanto, se pregunta, ¿cómo es posible imaginar una confederación cristiana, una única religión mundial, una ONU de las religiones, unas Naciones Unidas de la religión? ¿Sí? Donde cada uno de cuyos miembros pueda, hasta en materias de fe, conservar su sentir y juicios propios aunque contradigan al juicio y sentir de los demás. ¿Y de qué manera, si se nos quiere decir, podría formar una sola y misma asociación de fieles los hombres que defienden doctrinas contrarias, como por ejemplo los que afirman y los que niegan que la sagrada tradición es fuente genuina de la divina revelación, los que consideran de institución divina la jerarquía eclesiástica formada del Papa, obispos, presbíteros y servidores del altar, y los que afirman que esa jerarquía se ha introducido poco a poco por las circunstancias de tiempos y de cosas, los que adoran a Cristo realmente presente en la Sagrada Eucaristía por la maravillosa conversión del pan y del vino llamada transustanciación, y los que afirman que el cuerpo de Cristo está allí presente solo por la fe o por el signo y virtud del sacramento, los que en la misma Eucaristía reconocen su doble naturaleza de sacramento y sacrificio, y los que sostienen que solo es un recuerdo o conmemoración de la cena del Señor, los que estiman buena y útil la suplicante invocación de los santos que reinan con Cristo, sobre todo de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y la veneración de sus imágenes, y los que pretenden que tal culto es ilícito por ser contrario al honor del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿cómo podrán unirse? ¿Cómo es posible imaginar una única religión mundial, una ONU de las religiones, unas Naciones Unidas de la religión, si además quieren que esté regida, como lo propuso el señor Simón Pérez, por un documento de ética planetaria que sale de la nueva era, que incluye tolerar todo y abolir el pecado?
un código de ética planetaria para abolir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que salió de la masónica Revolución Francesa y que está basado en los 10 mandamientos. Pero lo que quieren es, con ese código de ética planetaria de la única religión mundial, que estaría al servicio del único gobierno mundial y manejada con la única moneda mundial, pues lo que quieren es destruir los 10 mandamientos, destruir la palabra de Dios, para que todo el planeta sea una Sodoma y Gomorra. Por eso es una unión irrazonable, dice el Papa Pío XI. Por eso es irrazonable. Y es, como lo dice él mismo en el numeral 15, que es el siguiente, un resbaladero hacia el indiferentismo y el modernismo. Lo dice de la siguiente manera: entre tan grande diversidad de opiniones, no sabemos cómo se podrá abrir camino para conseguir la unidad de la Iglesia, unidad que no puede nacer más que de un solo magisterio, de una sola ley de creer y de una sola fe de los católicos cristianos. En cambio, sabemos ciertamente que de esa diversidad de opiniones, de esa torre de Babel, es fácil el paso al menosprecio de toda religión o indiferentismo y al llamado modernismo, con el cual los que están desdichadamente inficionados sostienen que la verdad dogmática no es absoluta sino relativa, o sea, proporcional a las diversas necesidades de lugares y tiempos y a las varias tendencias de los espíritus, incluidos los satánicos, no hallándose contenido en una revelación inmutable, sino siendo de suyo acomodable a la vida de los hombres. Por eso no se van a regir por una misma fe y un mismo bautismo y una misma doctrina, sino por un código de ética planetario. Además, en lo que concierne a las cosas que han de creerse, dice Pío XI, de ningún modo es lícito establecer aquella diferencia entre las verdades de la fe que llaman fundamentales y no fundamentales, como les gusta decir ahora, de las cuales las primeras deberían ser aceptadas por todos. Las segundas, por el contrario, podrían dejarse al libre arbitrio de los fieles, pues la virtud de la fe tiene su causa formal en la autoridad de Dios revelador, que no admite ninguna distinción de esta suerte. Por eso, todos los que verdaderamente son de Cristo prestarán la misma fe al dogma de la Madre de Dios, concebida sin pecado original, como por ejemplo al misterio de la Augusta Trinidad. Creerán con la misma firmeza en el magisterio infalible del Romano Pontífice, en el mismo sentido con que lo definiera el Concilio Ecuménico del Vaticano, como en la encarnación del Señor. No porque la Iglesia sancionó con solemne decreto y definió las mismas verdades de un modo distinto en diferentes edades o en edades poco anteriores, han de tenerse por no igualmente ciertas ni creerse del mismo modo. ¿No las reveló todas Dios? Pues el magisterio de la Iglesia Católica, el cual por designio divino fue constituido en la tierra a fin de que las doctrinas reveladas perdurasen incólumes para siempre y llegasen con mayor facilidad y seguridad al conocimiento de los hombres, aun cuando el Romano Pontífice y los obispos que viven en unión con él lo ejerzan diariamente, se extiende, sin embargo, al oficio de proceder oportunamente con solemnes ritos y decretos a la definición de alguna verdad, especialmente entonces cuando los errores e impugnaciones de los herejes deben más eficazmente oponerse o inculcarse en los espíritus de los fieles más clara y sutilmente explicados puntos de la sagrada doctrina. Mas por ese ejercicio extraordinario del magisterio no se introduce naturalmente ninguna invención, ni se añade ninguna novedad al acervo de aquellas verdades que en el depósito de la revelación confiado por Dios a la Iglesia no estén contenidas, por lo menos implícitamente, sino que se explican aquellos puntos que tal vez para muchos aún parecen permanecer oscuros o se establecen como cosa de fe, los que algunos han puesto en tela de juicio. Numeral 16 de Mortalium Animos. La única manera de unir a todos los cristianos es la siguiente, de acuerdo con lo que dice Pío XI. Bien claro se muestra, pues, venerables hermanos, por qué esta sede apostólica no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de acatólicos,
para no decir ateos, ¿no? Porque la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera iglesia de Cristo, que es la católica, de la cual un día desdichadamente se alejaron, a aquella única y verdadera iglesia que todos ciertamente conocen y que por la voluntad de su fundador debe permanecer siempre tal cual. Él mismo la fundó para la salvación de todos. Nunca, en el transcurso de los siglos, se contaminó esta mística esposa de Cristo, ni podrá contaminarse jamás. Como bien dijo San Cipriano, no puede adulterar la esposa de Cristo, es incorruptible y fiel. Conoce una sola casa y custodia con casto pudor la santidad de una sola estancia. Por eso se maravillaba, con razón el santo mártir, de que alguien pudiese creer que esta unidad, fundada en la divina estabilidad y robustecida por medio de celestiales sacramentos, pudiese desgarrarse en la iglesia y dividirse por el disentimiento de las voluntades discordes. Porque siendo el cuerpo místico de Cristo, esto es, la iglesia, uno compacto y conexo, lo mismo que su cuerpo físico, necedad es decir, que el cuerpo místico puede constar de miembros divididos y separados. Quien pues no está unido con él no es miembro suyo, ni está unido con su cabeza que es Cristo. Leamos a San Pablo, releamos a San Pablo. Numeral 17. La obediencia al romano pontífice. Pero cuando el romano pontífice acepta que él es el romano pontífice, que es el vicario de Cristo en la tierra, que es el Santo Padre, que es el sumo pontífice, ¿sí? Dice sobre esto el Papa Pío XI. Ahora bien, en esta única iglesia de Cristo nadie vive y nadie persevera que no reconozca y acepte con obediencia la suprema autoridad de Pedro y de sus legítimos sucesores. ¿No fue acaso al obispo de Roma a quien obedecieron como a sumo pastor de las almas los ascendientes de aquellos que hoy yacen anegados en los errores de Focio y de otros innovadores? Alejáronse ahí los hijos de la casa paterna, que no por eso se arruinó ni pereció, sostenida como está perpetuamente por el auxilio de Dios. Vuelvan pues al Padre común, que olvidando las injurias inferidas ya a la sede apostólica, los recibirá amantísimamente. Porque si como ellos repiten desean asociarse a nosotros y a los nuestros, ¿por qué no se apresuran a venir a la iglesia, madre y maestra de todos los fieles de Cristo? Oigan cómo clamaba en otro tiempo Lactancio: solo la iglesia católica es la que conserva el culto verdadero. Ella es la fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien quiera que en él no entre o de él no salga, quien quiera que en él no entre o de él salga, perdido a la esperanza de vida y de salvación. Menester es que nadie se engañe a sí mismo con pertinaces discusiones. Lo que aquí se ventila es la vida y la salvación, a la cual, si no se atiende con diligente cautela, se perderá y se extinguirá. Y terminando ya casi la encíclica Mortale Unánimos, el Papa Pío XI, en el numeral 18, hace un llamamiento a las sectas disidentes. Les dice: vuelvan pues a la sede apostólica asentada en esta ciudad de Roma, que consagraron con su sangre los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, a la sede raíz y matriz de la Iglesia Católica. Vuelvan los hijos disidentes, no ya con el deseo y la esperanza de que la Iglesia de Dios vivo, la columna y el sostén de la verdad, abdique, porque eso es lo que quieren, que la Iglesia abdique en su doctrina, abdique en el liderazgo del Papa y abdique en muchas otras cosas, en la integridad de su fe, y consienta los errores de ellos, sino para someterse al magisterio y al gobierno de la Iglesia Católica. Plugliese al cielo alcancemos fielmente nosotros lo que no alcanzamos tantos predecesores nuestros: el poder abrazar con paternal
paternales entrañas, pudiese el cielo alcanzásenos felizmente a nosotros lo que no alcanzaron tantos predecesores nuestros, el poder abrazar con paternales entrañas a los hijos que tanto nos duelen ver separados de nosotros por una funesta división. Y concluye el Papa con una plegaria a Cristo y a la Virgen María, que dice lo siguiente y es pertinente para esta época, de los comienzos de la segunda década del siglo XXI. Y ojalá nuestro divino Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, oiga nuestras ardientes oraciones para que se digne llamar a la unidad de la Iglesia a cuantos están separados de ellas. Es la unidad de la Iglesia, no de las religiones. Con este fin, sin duda importantísimo, invocamos y queremos que se invoque la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Divina Gracia, develadora de todas las herejías y auxilio de los cristianos, para que cuanto antes nos alcance la gracia de ver alborear el deseadísimo día en que todos los hombres oigan la voz de su divino Hijo y conserven la unidad del Espíritu Santo con el vínculo de la paz. Amén. Y en el numeral 19, la conclusión y bendición apostólica del Papa Pío XI, que se hace vigente en este momento en que la voy a leer. Bien comprendéis, venerables hermanos, cuánto deseamos nosotros este retorno y cuánto anhelamos que así lo sepan todos nuestros hijos, no solamente los católicos, sino también los disidentes de nosotros, los cuales, si imploran humildemente las luces del cielo, reconocerán sin duda a la verdadera Iglesia de Cristo y entrarán por fin en su seno, unidos con nosotros en perfecta caridad, en espera de tal suceso, y como prenda y auspicio de los divinos favores y testimonio de nuestra paternal benevolencia, a vosotros, venerables hermanos, y a vuestro clero y pueblo, os concedemos de todo corazón la bendición apostólica. Dado en San Pedro de Roma, el día 6 de enero, fiesta de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, el año 1928, sexto de nuestro pontificado, Pío XI, y viene después las notas de la cantidad de citas bíblicas con que se elaboró esta maravillosa encíclica Mortalium Animos, alma mortal del Papa Pío XI. Maravillosa, que hemos querido compartir con ustedes porque tiene absoluta actualidad en esta época del año 2014 aquí en el cenáculo. De esta manera terminamos hoy el cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Y los invitamos a seguir con este tema. Vamos a tener más sobre este tema, incluso de pronto voces sobre este tema, porque es lo más álgido que hay en este momento en la Iglesia y en el mundo para nosotros los católicos. Desafortunadamente los medios seculares de comunicación no le hacen eco a este tipo de información porque no la consideran importante, porque están pensando en ganar el mundo y no en que van a perder su alma, como dice la palabra de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en el cenáculo. Dios les bendiga, la Santísima Virgen les proteja y les guarde siempre. El próximo cenáculo lo comenzaremos haciendo un análisis de esta encíclica en boca de un maravilloso personaje. Dios les bendiga, la Santísima Virgen les proteja y les guarde siempre. Virgen, Virgen bonita, eres tú mi mamita, preciosa reina del cielo, ven a darnos consuelo. Ven, 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 por favor, hermosa Madre de Dios. Ven, 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 por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo
hemos presentado una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Vive, María, en tus hijos queridos, protégenos con tu manto, a quienes te amamos tanto. Ven, por favor, hermosa Madre de Dios. Ven, por favor, porque tú eres mi ilusión. El Cenáculo presentó desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas, para gloria de Dios y alegría de la Santísima Virgen María.